Roosevelt arrasó en las elecciones y se hizo con 42 de los 48 estados. Menos de un mes después, antes de la investidura de Roosevelt como presidente, el senador republicano de Wisconsin, John J. Blaine, ofreció una resolución conjunta para la presentación a los estados de una nueva enmienda, la enmienda 21, que anularía la 18ª. Morris Shepard, el senador de Texas que había introducido la 18ª enmienda en el Senado 20 años antes, trató de impedir la votación en la Cámara con una maniobra obstruccionista durante todo el día. Pero después de 8 horas y media, cuando ni un solo senador prohibicionista decidió que merecía la pena apoyarle, se rindió ante lo inevitable. La resolución fue aprobada por 63 votos contra 23. Sentada en la tribuna de invitados, Ella Bull, presidenta de la Unión de Mujeres por la Templanza Cristiana, lloró. En la Cámara de Representantes, la resolución se aprobó en 40 minutos por 289 votos a favor y 121 en contra, y fue enviada a los estados para su ratificación. A los 9 días de asumir el cargo, mientras esperaba la ratificación de la nueva enmienda, el nuevo presidente instó al Congreso a hacer 3 cosas: reorganizar los bancos, recortar el gasto federal y aprobar una nueva ley legalizando la cerveza de 3,2% de alcohol. Cuando el proyecto de legalización llegó al Congreso y los miembros de la minoría prohibicionista empezaron a presentar sus conocidos argumentos contra el alcohol, la mayoría antiprohibicionista, impaciente, empezó a gritar: «¡Voto, voto, queremos cerveza!». El proyecto de ley se aprobó sin dificultad en ambas cámaras. Como el toque de una varita mágica, la firma del presidente ha hecho que cafeterías, cervecerías y hoteles se preparen para el líquido ámbar. Prepárense para mojar el gaznate y unirse a los cantos de celebración. Un brindis por los buenos tiempos. El 7 de abril de 1933, cuando Roosevelt apenas llevaba un mes en la presidencia, sus conciudadanos pudieron comprar legalmente una botella de cerveza por primera vez desde 1920. En la ciudad cervecera de St. Louis, en cuanto dieron las campanadas de medianoche, sirenas y silbatos de vapor sonaron por toda la ciudad, y en la avenida Wisconsin de Milwaukee una multitud exultante detuvo el tráfico mientras cantaba Sweet Adeline. Era como celebrar la liberación de París, el Mardi Gras y el Día de la Independencia todo junto. Aquella noche fue la primera vez que bebí alcohol, una cerveza de verdad. En Manhattan, Anheuser-Busch rindió un especial homenaje al hombre cuya disposición a defender la causa antiprohibicionista había destruido su carrera política, el exgobernador de Nueva York, Al Smith, regalándole una caja de cerveza. Al ver los 6 caballos tirando de la carreta cargada de cerveza, he sentido una profunda emoción. Lo único que lamento es que no sea toda para mí. La caja que me han ofrecido es pequeña, pero puedo decirle al señor Bush que yo estoy siempre por aquí y que tengo muchos amigos. La celebración nacional por la aprobación fue tan intensa y duradera que la derogación de la 18ª enmienda en sí resultaría casi decepcionante. Muchos pensaban que el proceso llevaría varios años, pero llevó menos de uno. El 5 de diciembre de 1933, a las 5:32 de la tarde, hora de la costa este, se derogó por fin la enmienda de la prohibición, 13 años, 10 meses y 18 días después de su entrada en vigor. El periodista H.L. Mencken celebró la ocasión bebiéndose una jarra de agua fría. Era la primera vez que bebía agua en 13 años, declaró. Recuerdo que cuando por fin terminó, todo el mundo estaba aliviado por poder entrar en restaurantes cerrados sin tener que dar una contraseña.
Era la maravillosa sensación de que es mejor confiar en que la gente no beba mucho por propia voluntad que tener una ley que prohíba tener alcohol. Creo que todos mis amigos, mi familia y todo el mundo estaban aliviados de por fin no tener que infringir la ley. Al menos podías elegir lo que querías. Después de la prohibición, después de ver las devastadoras consecuencias que tuvo para la moral, la política, el gobierno, y ver que fue un auténtico fracaso, la gente empieza a analizarlo e intentar entenderlo. La clave del proceso, sin embargo, estaba en que el mismo Dios que se ríe de nuestra estupidez, y la estupidez era la prohibición, sigue haciéndonos responsables, sigue queriendo que construyamos una sociedad mejor, un mundo mejor, y no desprecia la actividad humana. Pienso que después de la prohibición, intentamos encontrar un nuevo marco moral para mejorar el país sin tanto orgullo, arrogancia y seguridad en sí mismos como tenían los prohibicionistas. Los efectos de la prohibición no terminaron con la 18ª enmienda. Algunos estados y muchos condados, municipios y ciudades prefirieron mantener las leyes locales antialcohol durante algunas décadas más. Los habitantes de Oklahoma las mantendrían otros 25 años más gracias en parte a la oposición de clérigos y contrabandistas. Will Rogers, el famoso actor y cómico de Oklahoma, declaró que su estado natal seguiría siendo prohibicionista mientras sus ciudadanos pudieran arrastrarse hasta las urnas. Y lo hicieron 5 veces más, hasta que por fin votaron por la derogación en 1959. El Sindicato del Crimen Interestatal, creado para controlar los enfrentamientos entre bandas por el contrabando, continuaría expandiéndose en los años siguientes y encontraría nuevos mundos a conquistar en cada rincón del país. El Congreso prohibió a las fábricas de cerveza tener en propiedad o alquiler tabernas o saloons, y aquellos locales solo para hombres tan odiados por los prohibicionistas nunca volvieron. Las mujeres bebían libremente en los nuevos bares y tabernas que se abrieron en su lugar. El legado más sorprendente de la prohibición es que hoy en día es mucho más difícil beber que cuando estaba prohibido por ley. Cuando algo está permitido, se genera todo un código legal a su alrededor. Horas de cierre, límites de edad, grado de alcohol, venta prohibida en domingo en muchos estados. Durante la ley seca, como no se podía beber, se bebía siempre, y cualquiera podía beber. Solo cuando se legaliza se crea una restricción al hábito de beber. La prohibición redujo durante un tiempo el consumo de alcohol, pero el alcoholismo, la enfermedad que la inspiró, nunca ha desaparecido. El alcohol destruía vidas en 1820 y en 1920, y continúa destruyéndolas en la actualidad. Ningún gobierno ha encontrado la forma de evitarlo. Muchas veces oímos que la gente reaccionó con júbilo a la derogación de la 18ª enmienda. Pero en mi casa no hubo celebración. Mis padres eran los dos alcohólicos. Mi padre fue un alcohólico hasta el día de su muerte. No diré que la causa de su alcoholismo fuera la ley seca, pero desde luego no lo evitó. Para mí, la legalización del alcohol no fue una bendición, sino la continuación de una época terriblemente triste para un niño que se estaba haciendo mayor en este país. En 1935, 2 alcohólicos, un corredor de bolsa de Nueva York y un cirujano de Ohio, descubrieron que a través de la oración y hablando entre ellos, confesando sus deslices y ofreciendo consejo basado en su propia experiencia, a veces eran capaces de ayudarse a mantener la determinación de no beber. Alcohólicos Anónimos, la organización que fundaron, llegaría a tener millones de miembros. Sus fundadores nunca habían oído hablar de los washingtonianos, la organización por la templanza fundada precisamente sobre los mismos principios que había florecido en los Estados Unidos casi un siglo antes.
Yo soy un exalcohólico desde hace casi 30 años, pero no soy un prohibicionista, no funciona. Si analizamos la población de los Estados Unidos, de los 300 y pico millones de habitantes, hay un 10% de la población adulta con graves problemas con el alcohol. No se aprueba una ley basándose únicamente en el 10% de la población, porque mucha gente, de hecho la mayoría de la gente que bebe, lo hace con moderación. La solución es tratar a los que tienen problemas, no poner en tratamiento a todo el país. A lo largo de los años, ha habido grupos de ciudadanos que han exigido al Congreso enmiendas constitucionales para imponer su versión de la moral al resto de sus conciudadanos. Todos los intentos han sido en vano, en parte gracias a que el recuerdo de la ley seca y las consecuencias no deseadas continúan frescas en la memoria más de 80 años después. No he bebido ni una gota de alcohol en 35 años. Y por mí como si no vuelvo a probarlo en mi vida. Ni lo quiero ni lo añoro. Pero si alguien me prohíbe beber, seguramente iría a alguna demostración delante del Tribunal Federal y me tomaría una copa. Al ciudadano de este país no le gusta que nadie le diga cómo tiene que vivir. Y si dejamos de ser así, si pasamos a ser un país que quiere que se le diga cómo vivir, estaremos perdidos.